en 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, donde buscamos visibilizar aquellas mujeres power que trabajan en la industria 4.0, energética en particular, y cuantas otras instancias donde colaboramos, ¿no? Parto como todas las tardes saludando a Colbún y RWE, nuestros Platinum Sponsor que hacen posible que podamos llevar adelante este programa, al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Pollux Comunicaciones, quien produce y lleva adelante cada uno de estos capítulos. Hoy día vamos a hablar de un tema que es, a mi juicio, sumamente importante. No cabe duda que impulsar la incorporación de más mujeres en las carreras de STEM es clave para avanzar en un mayor equilibrio, ¿no?, entre hombres y mujeres en industrias que son históricamente masculinizadas, como es el caso del energético, que tanto hablamos cada semana, ¿no? Y justamente para saber un poquito más cómo está ese escenario, cómo se proyecta, qué se está haciendo en este ámbito para sumar a más mujeres en este tipo de carrera, vamos a conversar hoy con Claudia Ormazábal. Ella es directora del Programa de Género y Equidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana, o más conocida como UTEM. Solo como referencia, ella es asistente social, magíster en educación, diplomada en evaluación de impacto de programas y políticas públicas, ha trabajado en educación superior por más de 20 años, tanto en docencia como en gestión, y también ha realizado consultorías en evaluación de programas públicos para CEPAL y la dirección de presupuestos del Ministerio de Hacienda, la tan conocida DIPRES, ¿no? Bienvenida, Claudia, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo te encuentras? Hola Fernanda, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar conectados en un espacio de discusión de temas tan interesantes que nos permiten mirar el Chile del futuro. Sin duda el Chile del futuro y ojalá cada vez más cerca, cada vez más hacia el presente, ¿no? Y comencemos hablando justamente de mujeres en STEM, que es principalmente la base que nos convoca para esta jornada. Y ahí quería preguntarte, en las industrias masculinizadas, como es el caso del sector energía, minería, construcción y otras, ¿no? Existen aún grandes desafíos para poder conseguir esta tan anhelada incorporación de la mujer, y Ujú. sin duda el rol y el aporte de las universidades para educar y formar a estos profesionales del futuro es sumamente importante. ¿Cómo ves este escenario? ¿Ha mejorado el número de inscripciones de mujeres en carreras STEM, por ejemplo, las ingenierías, que tanto se habla de ingenieros, ¿no? Ujú, ujú. Sí, bueno, efectivamente es un escenario que sigue siendo marcado por importantes brechas aún. Lamentablemente las cifras no son muy alentadoras. Si uno mira los datos hoy día, por ejemplo, de participación de mujeres en organizaciones del mundo de las empresas energéticas, por ejemplo, que tú recién señalabas, solo es de alrededor de un 24%. En Claro. gerencias de primera línea de ese mismo ámbito de la industria es de un 16%. Que Y, 16 yo creo que es mucho, ¿ah? Yo creo que somos, eh, por lo menos en energía es menos, somos poquitos. Somos, eh, dice la otra, la mosca. Perdón, en empresas, perdona, en Claro. empresas en general, sorry, en empresas en general, debo hacer esa aclaración. Y en empresas en general la participación en directorio es de un 18%. Ahora, claro, en el sector energético, ya para hacer un suma al sector energético que tú señalabas, la participación femenina indudablemente es inferior. O sea, hay bajo el 10% en los cargos que tienen que ver con directorios o primera línea, digamos. Claro. Ahora, en efecto, todos los esfuerzos que hoy día se hace en educación superior por incorporar más mujeres a carreras STEM, se ve, diría yo, entrampado en un nudo crítico que viene de mucho antes, ¿ah? Eh, Muchísimo, incluso antes de Muchísimo de la antes, ¿no? universidad. Muchísimo antes de la universidad, ¿verdad? Y esto tiene que ver con las crianzas, con la definición de roles y estereotipos de género con los cuales todos nosotros hemos sido, ¿no es cierto?, formados, educados, criados en base a una cultura que ha estigmatizado y que ha hecho esas diferencias en los roles de género.
Por lo Las niñitas tanto, de rosado y los niñitos de celeste, partiendo por ahí. absolutamente, ¿no es cierto? Los tipos de juguetes que a nosotros nos regalaban, ¿no es cierto? En nuestra infancia, eh, cómo nos van moldeando respecto de esa visión de futuro que cada una de nosotros en su respectivo rol de género asume. Y además una asociación eh, indisoluble, Fernanda, entre sexo y género, que es la que marcó por muchas décadas, ¿no? O por no decir durante toda la historia de la humanidad, Claro. eh, una, una fusión muy difícil de desmarcar y de comprender de manera separada. O sea, cuando hoy día entendemos que el sexo y el género no son la misma cosa, entonces podemos entender con mayor comprensión y conciencia de ello que las carreras, las disciplinas, los campos en los cuales nos desempeñamos no tienen que ver con el sexo, ¿no? No tienen que Claro. ver con el género, sino que Que no, son y no finalmente tenemos capacidades por mejores por ser uno u otro, ¿no? Sino que podemos aportar a lo mismo, tener igual en capacidades. absoluto, en absoluto. Te fijas, es decir, si uno mira las cifras de matrícula en Chile, en carreras STEM, estamos muy por debajo de los indicadores de la OCDE. Los países de la Mm. OCDE están alrededor del 40% en matrículas de mujeres en carreras STEM. En Chile estamos bordeando el 20%. ¡Hoy la ¿Ah? mitad! La mitad, la mitad. Entonces, Mm. te fijas que hay allí una brecha tremendamente importante eh, y que se ve enfrentada a barreras culturales que son las más profundas de modificar. ¿Ah? Eh, Han habido innumerables campañas de ONU Mujeres, de instituciones a nivel nacional, como Comunidad Mujer, como otras ONG, que se han dedicado a sensibilizar en materia de vencer estereotipos de género, pero aún resta muchísimo por avanzar en ello, ¿no? Ahí te Eh, quería, perdona que te interrumpa, sí, porque me gusta mucho lo que hablamos inicialmente, ¿no? Esto parte desde estos estereotipos que nos vamos insertando desde que somos muy pequeñitos. ujú, Y a mi juicio ahí nos vamos formando, ¿no? Te dicen, oye, aquí los hombres van para los números, las mujeres van para las comunicaciones o para los temas de salud, esas son cosas que también es parte de esta formación que nos van insertando desde bien pequeña. Estoy contigo en que parte desde mucho antes, pero ya cuando llegamos a la toma de decisión de qué voy a estudiar, qué quiero ser, tanto desde el mundo profesional como el mundo técnico, porque aquí faltan muchos técnicos y técnicas sin duda. así es. ¿Qué está haciendo la UTEM? ¿Qué es lo que se ha planteado para decir ya, bueno, entendiendo este 20% que tú me mencionabas, tienen algún programa? ¿Qué tipo de acciones están Sí, desarrollando para poder eh, llamar a estas mujeres? me voy a referir inmediatamente a eso, pero quisiera hacer un alcance a la pregunta anterior. Yo creo que Adelante. es importante entender, Fernanda, que esto tiene que ver con una discusión política también, ¿no? Es decir, los hombres en el mundo público, las mujeres en el mundo privado, ¿ah? En términos de ese desempeño de roles que ha sido históricamente transmitido a través de la cultura. Entonces, la discusión, te fijas que está en un plano un poco Sí. más profunda, ¿ah? Ahora, en relación a qué está haciendo nuestra institución, al igual que una cantidad importante, diría yo, de universidades en nuestro país, por lo menos del Consejo de Rectoras y Rectores, que valga el alcance, Que ahora tenemos. fue aprobado por unanimidad del Consejo de la semana pasada, que el nombre que va a tener hoy día, ¿no es cierto?, el Consejo va a ser Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas. Yo creo que Mira, no sabía. sí, ese es un gran avance en materia de cómo vamos haciendo uso de un lenguaje más inclusivo y no sexista. Así que me parece importante destacarlo como una Me iniciativa, encanta. No sabía. ¿verdad?, de un conglomerado muy importante a nivel de educación superior en este país, ¿no es cierto?, que reúne a las universidades del Consejo de Rectoras y Rectores. Entonces, en relación a la pregunta, varias universidades están hoy día con iniciativas que van en la línea de atraer más mujeres a carreras STEM, ¿no es cierto?, a las carreras que conocemos del área de la ingeniería, las matemáticas, las ciencias, la química, etc. Ujú. Y se ha denominado ingreso por equidad de género a ese mecanismo, ¿no? Y está dirigido precisamente a atraer a la matrícula femenina en aquellas carreras cuyo porcentaje de matrícula
de mujeres es inferior al 50% en los últimos procesos de admisión. Así ha sido definido en nuestra institución, ¿no? Perfecto. Y este mecanismo lo que pretende es justamente revertir esas barreras culturales que históricamente han generado, ¿no es cierto?, esa división de carreras masculinas y carreras femeninas, ¿no? Y como decíamos, lamentablemente esta tarea no comienza acá, esta tarea comienza en la etapa escolar, donde se requiere una urgente transformación en esos paradigmas que se transmiten, ¿no es cierto?, y que hacen que los hombres y las mujeres se autodefinan en un área disciplinar por cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con sus talentos. Nosotros hemos generado con ese mecanismo, hoy día tenemos un 14% de matrícula de mujeres en carreras del área de la ingeniería. Sí, pero aún no es suficiente, es decir, uno da pasos, ¿no es cierto?, pero en esto hay que mirarlo lamentablemente con una perspectiva de tiempo, porque estos cambios no son inmediatos. Pero al final igual son Pero, señales, o sea, que pero uno son vaya, señales, sí, que uno sin vaya duda que sí. avanzando y que los números vayan Sí. mejorando. Yo creo que igual son señales de que se están haciendo los esfuerzos y también eso llama, ¿o no?, a las mujeres a decir, bueno, si nos están llamando, quizás es por algo. Vamos para Mira, allá. fíjate que hay una investigación del Ministerio de la Mujer en Chile que concluyó que aquellos llamados a concurso, ya sean públicos o privados, cuando hay un llamado a concurso para proveer de un cargo, de un Ujú. puesto, cuando se usa un lenguaje inclusivo en ese llamado a concurso, aumenta en un 30% la postulación de mujeres. Importante entonces esos cargos sin sesgo de género. ¿Te fijas? Entonces es muy Mm. importante el cómo usamos el lenguaje, ¿ah? Cuando nos estamos refiriendo a quién esperamos que se Claro. desempeñe en un área en particular. Fíjate lo que hace, en el fondo espanta a las mujeres cuando se lee que un llamado concurso está escrito como se llama a ingenieros Claro. civiles en no sé qué cosa, ¿ah? Es que uno Eh, siente el sesgo desde el inicio, me imagino. Están buscando ingeniero, ¿cuál es la posibilidad de que yo como ingeniera tenga ese acceso, ¿no? Uno siente que la barrera se la pusieron desde antes. Así es, exactamente. Así que en esa línea, como te digo, en las universidades estamos avanzando con este mecanismo de ingreso por equidad de género en aquellas carreras que en el caso de la UTEM se definió como matrícula femenina inferior a un 50%, de manera de equilibrar, ¿no es cierto?, un poco esa, subrepresentación que hoy día existe en las carreras STEM. Qué interesante, qué bueno. Felicitaciones por eso, Claudia. Y tengo una pregunta que siempre me ha dado vuelta y quizás tú me puedes guiar. Mira, eh, hablando de las nuevas generaciones, porque hay generaciones más antiguas que todavía les cuesta harto esto de promover el ingreso de las mujeres, de hacer acciones particulares para poder incluirlas y sumarlas. Mi impresión es que las nuevas generaciones vienen con un switch distinto y estos ingenieros que están entrando no necesariamente ven como un problema que haya un llamado especial o un programa que busque sumar más mujeres, sino que entienden perfectamente cuál es el motivo y van en la misma línea. ¿Cómo lo ves tú mirando desde la visión hombres, ¿no? Estos ingenieros que se están formando, ¿están en la misma línea culturalmente? ¿Están más apegados a este tipo de acciones? Sí, yo diría que la generación más millennial, por Claro. denominarla coloquialmente, ¿no? Y más abajo, ¿no es cierto?, la generación que ingresa a la educación superior, sin duda ya viene con un switch distinto en materia de igualdad de género. Han logrado paulatinamente ir venciendo esos estereotipos que nos referíamos al inicio de la entrevista. Y en eso nosotros sentimos que hay una, una mayor comprensión de esa generación respecto de los temas que tienen que ver con igualdad. Cuestión que no ocurre en las generaciones mayores, es decir, si tú miras las universidades en general son instituciones en donde la gente permanece por mucho tiempo, hay una cierta estabilidad laboral, ¿no es cierto? Y la carrera académica tiende a dar la opción, y en eso también
tiene su mérito, ¿no es cierto?, que las personas pueden mantenerse en la actividad académica incluso más allá de la edad de jubilación. Por lo tanto, hay un promedio de edad en las instituciones de educación superior que de alguna manera tiene o exige que las estrategias que apunten a la igualdad y a la equidad tengan que ver con apuntar a cambios culturales, porque son personas, ¿no es cierto?, que han sido formadas en un contexto sociocultural en que los roles de género estaban muchísimo más estigmatizados y estereotipados, ¿no es cierto?, que lo que la juventud, los jóvenes que ingresan hoy día a la educación superior poseen, producto de su experiencia de vida. Claro, o sea, hay un doble desafío, porque, entonces hay un doble claro, desafío, exactamente, hay un doble desafío. Y por otro lado, las instituciones de educación superior son mayoritariamente masculinas también. En términos, si uno mira la trayectoria de las instituciones de educación superior, miremos la misma composición de las autoridades universitarias. Hoy día tenemos 5 mujeres rectoras en nuestro país. ¿Ah? Del Consejo de Rectores, de Rectoras y Rectoras me refiero. ¿Ah? De ese número de instituciones. De esas suena tan poquito, pero por lo menos, Ana, son hitos. Todas ellas son hitos. Perdón, 30 instituciones, me equivoqué. 30 claro, instituciones. Sí, 30. Entonces, claro, son avances importantes que hace 5 años atrás no los teníamos. ¿No? Sí, sin duda. Era una institución gobernada, ¿no es cierto?, por hombres. Entonces, es importante considerar que hay allí una barrera cultural muy importante con la cual tenemos que generar estrategias inclusivas, ¿te fijas? Porque tampoco aquí se trata de generar un discurso disruptivo, sino que es muy por el contrario, o sea, y en esta sociedad en que la expectativa de vida es cada vez mayor, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprender a convivir muchas generaciones, ¿no es cierto?, en un mismo espacio, en las propias familias, en los espacios laborales. Por lo tanto, son visiones de mundo que tenemos que buscar puntos de encuentro. De lo contrario... Al final siento que son... nuevamente caemos como en la empatía, ¿no? Las generaciones un poquito más antiguas, que están menos cercanas a esta materia también, deben buscar empatizar con la situación y este escenario que estamos viviendo de integración, del llamado, ¿no? Pero a la vez, como dices tú, también quienes estamos impulsando este tipo de cosas, también hay que tener empatía y decir, oye, estas personas se formaron en un contexto distinto y no son mejores o peores personas porque no lo entiendan o no sean parte activa de esto, ¿no? Sino que hay que ponerse en esos zapatos también para planificar y hacer las estrategias correctas para lograr los objetivos que como dices tú, que vayamos juntos en este avance, en esta transición hacia tener un Chile y academia e industrias más equitativas. Sin duda, sin duda. O sea, esto no puede ser la guerra de los sexos, te fijas, esto no puede ser una competencia entre hombres y mujeres o entre grupos etarios. O sea, no es la idea de ninguna manera. De esa forma no vamos a llegar nunca a avanzar. De hecho, es todo lo contrario. Cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos de coparentalidad, son beneficios para todos, hombres y mujeres. A algunos les cuesta entenderlo así, pero absolutamente. Así es. O sea, cuando hablamos de género no estamos hablando únicamente de mujeres, indudablemente. Exacto. Claudia, una pregunta, tú lo mencionabas, tú comenzaste dando cifras de cómo estaban las mujeres insertas en el mundo más de industria, ¿no? En estas industrias masculinizadas o en empresas. Hablábamos del porcentaje bien bajito de participación de las mujeres en el sector energético. Hay otras tantas en minería, hay otras tantas en construcción, y así. Hay varias industrias todavía muy, muy masculinizadas y que también desde sus veredas están haciendo estrategias y programas y acciones para poder irlas sumando, integrando más mujeres en las distintas partes de etapas de los proyectos, no solo en la parte administrativa, que ese es otro tema que siempre pesa, ¿no? En temas de género cuando uno ve en las áreas donde estamos distribuidos. ¿Qué tanto importa? Yo tengo mi visión también al respecto, pero quiero conocer la tuya. ¿Qué tanto importa? ¿Qué tanto influye el desarrollo, el aporte que pueden entregar las universidades, la academia en general, los institutos,
para efectivamente buscar este equilibrio y esta mayor participación de mujeres en las industrias en el paso siguiente, ¿no? En la parte de la formación. Qué tan importantes son ustedes para abrir este espacio? Algo lo adelantábamos ya. Ujú. Bueno, yo creo que de partida las universidades, las instituciones de educación superior en general, somos instancias que tenemos que vincularnos con el entorno, ¿no es cierto? Con el medio. Ujú. Eh, y en ese sentido, reconocer un contexto desde el quehacer de las instituciones de educación superior, eh, creo que hoy día nos sitúa en un momento propicio para responder a las demandas que la sociedad requiere mediante la formación de profesionales con, diría yo, con una plena convicción de su ciudadanía. Y yo creo que en eso las universidades públicas del Estado de Chile, la UTEM es una de ellas, tenemos una Ujú. responsabilidad social enorme en ese sentido, ¿no? Es decir, las inequidades de género son una temática de responsabilidad social. Si nosotros queremos formar ciudadanos y profesionales que se desempeñen en el mercado del trabajo, ¿no? En el mercado laboral, en este país o donde sea, ¿no es cierto? Porque hoy día el mercado es sin fronteras. Tenemos que pensar en que hay temáticas que son transversales y que apuntan a un bien mayor. Y Sí. por lo tanto, en ese sentido, las universidades públicas, reitero, tenemos una misión fundamental en formando profesionales y ciudadanos que contribuyan al desarrollo, ¿no es cierto?, en igualdad de condiciones. Y hay varias temáticas que hoy día nos preocupan y que debieran estar siendo parte, por lo menos en la UTEM, lo son. Ujú. Cuando tú hablabas del cambio climático, ¿no es cierto?, la emergencia climática, sin duda que es una problemática fundamental hoy día y sobre todo si pensamos que hoy día quienes más se afectan con los efectos del cambio climático son las mujeres. No lo digo Sí. yo, lo dicen, ¿no es cierto?, los estudios internacionales. El envejecimiento de la población, por ejemplo, nos tiene hoy día enfrentados a pensiones de vejez insuficientes y en ello somos las mujeres las más afectadas porque los ingresos provenientes de nuestra actividad laboral han sido históricamente más bajos. Por Hablando otro de la lado, brecha salarial se mantiene, que es un hablando, tema que no vamos a profundizar ahora, pero pucha que es fatal. claro, exactamente. Te fijas, por otro lado, Fernanda, está la pandemia, que permitió visibilizar la problemática que tú recién señalabas de conciliación del trabajo con las tareas de cuidado y de crianza, ¿no es cierto? Claro. De hecho, hoy día en Chile se discute en el Congreso un proyecto de ley en esa materia. Eh, Varias instituciones han tratado de avanzar haciendo propuestas de proyectos de ley y en la academia esto tuvo consecuencias muy perjudiciales en la productividad científica de las academias. O sea, nosotros vimos cómo disminuyó en un cercano a un 30% la productividad de mujeres científicas, investigadoras, en periodo de pandemia, y uno puede asociar, si uno compara la productividad antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, es decir, indudablemente que lo que La casa y los tuvo niños. la casa, los niños, cuidado, la cocina, el almuerzo, el supermercado, no sé qué, no es verdad, todo ello incidió en ese desempeño. De hecho, la pandemia develó, ¿no es cierto?, es que esa es una problemática pública, o sea, Sí. no es una problemática del ámbito privado, es una problemática de política pública. Por lo tanto, el Estado tiene que hacerse cargo de ello. Oye, ¿cómo Eh, estamos con eso? Si te puedo, para conocer quizás tu visión a nivel de Estado, esta administración en particular se definió como un gobierno feminista, ha entregado varias señales positivas en ese ámbito, subiendo al segundo piso al Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que vamos bien encaminados? ¿Hay intenciones? ¿Hay voluntades por lo menos? ¿O todavía estamos muy atrás? Mira, yo creo que no soy la persona indicada como para hacer esa evaluación y menos todavía no hemos transcurrido un año de gobierno, Sí, pero hay que darle hay tiempo. que darle tiempo todavía. Pero yo creo que una buena señal fue el instalar en cada ministerio una delegada o una contraparte del Ministerio de la Mujer, de manera que las temáticas de género estén transversalmente hoy día presentes en las distintas carteras, Claro. ¿no es cierto?, de, del gobierno. Y en ese sentido creo que es un avance.
Me parece que un gran avance va a ser, entiendo que está ahí como ya cocinándose, ya a puertas de salir a la vida, la ansiada ley integral de violencia de género, que es una deuda que el Estado chileno tiene hace muchos años. Hoy día Chile no tiene una ley integral, entonces lo que ocurre hoy día, Fernanda, es que cuando hay una situación nos pasa a nosotros, cuando tenemos que investigar casos de violencia de género, acoso sexual o discriminación de género, tenemos que recurrir a distintas convenciones, tratados, normativas para poder darle una solución, una dar respuesta. ¿no es cierto?, una conclusión sancionatoria a las investigaciones sumarias, porque no existe hoy día una ley que integre, ¿no?, a un cuerpo legal al que uno pueda acudir. Entonces yo creo que ahí va a haber un avance muy importante. Entiendo que están muy próximos ya a que pase al Congreso, entiendo. Vamos a estar atentos ahí mirando el horno, Vamos a estar a ver atentos porque cuándo sale. esa va a ser una noticia muy importante, muy Sí, importante. sin duda. Te quiero sacar de la mirada gobierno, que fue ahí un paréntesis, y volvamos a la mirada academia. ¿Qué está haciendo quizá, o ustedes están mirando algún país o algunas universidades que tengan algún ejemplo a seguir en términos de inclusión de mujeres? Mira, me gustaría referirme a un aporte importante que creo yo el Estado, o una señal que dio el Estado el año 2021, ¿ah? Ujú. Y que tiene que ver con la promulgación de la ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia de género y la discriminación en las instituciones de educación superior. Porque hasta antes de esa ley no teníamos marco regulatorio. ¿Ya? Entonces, me parece que esa fue una señal muy importante del Estado chileno en términos de reconocer que Claro. existe una problemática y que por lo tanto el Estado debe dar una solución. Y esto muy ligado a los movimientos feministas del Mayo, el nombrado Mayo Feminista del año 2018, que generó una reacción del aparato público en materia de legislar y por lo tanto dar una respuesta efectiva a esa situación. Ahora, en relación Súper. a tu pregunta de contexto, bueno, todas las universidades siempre estamos mirando la experiencia comparada porque es un buen insumo para diseñar, cuando uno está partiendo con algo, ¿no es cierto? Por Uno siempre supuesto. mira la experiencia de otros lados para que el diseño de alguna manera tenga un referente. Y eso, claro, claramente las universidades norteamericanas, por ejemplo, fueron una de las primeras que partieron con protocolos de materia de actuación en materia de violencia de género. Las universidades australianas Australia es un país que ha avanzado muchísimo en materia de equidad. Bueno, qué decir de los países nórdicos que llevan la delantera en todos los rankings en esa materia. Eh, pero yo diría que una iniciativa importante que me parece que tenemos que destacar es que al interior del Consejo de Rectoras y Rectores de las universidades chilenas hay una comisión, ¿no?, de género, ¿no? Eso te iba a preguntar justamente, ¿cómo colaboran o articulan o quizás trabajan conjuntamente el resto de las universidades en esta materia? Así que te me Exacto. adelantaste, me encanta. Bueno, ahí trabajamos todas las universidades del CRUCH, del Consejo de Rectoras y Rectores, en esta instancia que es una comisión de género, ¿no? Así se denomina, comisión de género. Perfecto. Y ha sido muy interesante porque nos ha permitido entablar un diálogo, un intercambio de experiencias, definir orientaciones y lineamientos comunes, de manera que no tengamos mucha disparidad en cuanto a interpretar los marcos regulatorios, por ejemplo, o mucha disparidad en materia de que una institución avanza a paso agigantado y otra está, ¿no es cierto? Entonces, la idea de esta comisión es precisamente definir criterios y lineamientos que nos permitan avanzar en materia de igualdad de género en las instituciones que pertenecen al Consejo de Rectoras y Rectores. Y lo mismo al interior del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. También allí Perfecto. nos agrupamos las 18 universidades del Estado en temáticas de género, tratando allí de compartir lo que podríamos denominar nuestro ethos, ¿no es cierto?, como instituciones públicas y del Estado. Así es que
me parece importante que se conozca Sí, po. que existe, ¿no es cierto?, esa instancia, por lo tanto no estamos trabajando de manera aislada o de manera inorgánica. Me Es tan parece importante. importante eso, porque un poco lo que hablábamos recién de la mirada internacional, ¿no? Tampoco internamente tenemos que necesariamente cada uno independientemente descubrir la rueda. Para eso está la colaboración, las buenas prácticas, las malas experiencias y poder levantar conjuntamente las mejores acciones para tener más mujeres en STEM y muchas otras cosas Así más, es, por supuesto, pero así es. para volver a la esencia de nuestra entrevista, que estamos en la hora. Entonces, Claudia, te quería pedir muy breve para cerrar, que le puedas hacer Ujú. un llamado quizás a esas jóvenes que nos están mirando, que están evaluando todavía qué camino seguir. ¿Por qué si sienten que tienen las habilidades y las ganas de ir a perfilarse una carrera STEM, lo haga? ¿Qué le dirías? Mm. A ver, mira, me tocó estar hace poco en un taller de sensibilización precisamente con estudiantes de enseñanza media y me hacía la pregunta, ¿cómo motivar? A ver, ¿cómo lograr que se entienda un mensaje que a lo mejor los jóvenes lo tienen muchísimo más claro que nosotros, digamos, pero probablemente hay otro tipo de barreras que están, que vienen no de ellos, sino de su entorno, ¿no? Entonces, bueno, lo que precisamente vimos allí en ese taller fue una experiencia que existe a nivel internacional. Es una ONG que agrupa a profesionales mujeres, ¿ah?, de distintos ámbitos y que recorren jardines infantiles y cursos de primero básico, para ser el homólogo más o menos Ok, ¿no? Como por niños de edad. kinder, de edad, no sé, te estoy hablando 6 años, 5, 6, 7 años. Se recorren estos establecimientos educacionales eh, dejando su indumentaria en una mesa muy grande, sin estar presente ella, sola su indumentaria, y los niños y niñas comienzan a experimentar con estas indumentarias, no sé, un delantal de médico, un traje de militar, un traje de piloto de avión, un casco de estos que se usan en ingeniería, en fin, Ujú. distintos. ¿Ya? Bueno, luego de eso le piden a los niños y niñas que digan, ¿quién crees que usa esto? ¿A quién pertenecerá esto? Bueno, ningún niño y niña dijo una mujer. Todos señalan que son hombres, ¿no? Ah, este debe ser un médico que trabaja en un hospital, que cura a las personas, que no sé. ¿Y después entran ellas? Y después entran ellas. Y todos los niños y niñas se sorprenden que eran mujeres, todas mujeres, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Entonces, Nos queda perdona, medio minutito, Claudia, para medio que minuto ya. sí, porque está Ok. súper interesante la Entonces, experiencia, pero tenemos que cortar. a lo que voy es que si esto no parte de ahí, Fernanda, mal podemos generar cambios en etapas posteriores, ¿no? Es muy importante que vencer esos estereotipos venga de la etapa escolar. Ahora, si tú me dices hoy día yo creo que el mensaje es, no existe géneros ni sexos para las profesiones. Nos No quedamos podría con decir otra eso. cosa. Me encanta. No existen sexos ni géneros para las profesiones, no hay estereotipos. Qué ganas de seguir hablando, Claudia, pero como te decía, estamos en la hora y tengo que agradecer nuevamente a Colbún y RW, nuestros Platinum Sponsor, por acompañarnos esta nueva temporada, al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce y lleva adelante este proyecto. Muchas gracias, Claudia, gracias a todos y todas quienes nos están escuchando hoy, que tengan una muy buena tarde y los dejamos con Cat Power y HeWord. Somos Care Power, somos Pollux, nos vemos el próximo jueves, que estén muy bien, cuídense, chao, chao. Muchas gracias.